Drew nos va a explicar la perspectiva provisionista para aquellas personas. Además, creo que es la primera vez que esto ocurre en el mundo hispanoparlante. Así que creo que vas a introducir el provisionismo al mundo Uf, español hoy en este canal. la presión, la presión. Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Verdad de la Biblia. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial. Tenemos a Drew que nos acompaña desde Nueva Zelanda. ¿Cómo estamos, Drew? Bien, bien. Agradecido de estar aquí. Muy bien. Bueno, y Drew es el presentador de un programa que se llama La Perspectiva Provisionista en el inglés, que pondremos el link en la descripción del vídeo para que lo podáis ver. Y bueno, él viene a explicarnos de qué se trata el sistema soteriológico, el provisionismo, ¿vale? Es un sistema que en el mundo teológico está hoy en día pues en auge, ¿no? Y nos gustaría a nosotros pues que nuestra audiencia pudiese conocer de qué se trata este sistema soteriológico por una persona que lo esposa, ¿no? Porque como sabéis, lo que existe últimamente en el mundo, en Internet en general, es que las escuelas teológicas, pues a veces las personas que no las esposan les exponen de una manera que no son como son. Así que hoy en día tenemos el placer de tener aquí a Drew, que nos va a explicar un poco en qué consiste este sistema. Hemos tenido un problema de sonido pequeño y hemos vuelto ahora, así que nuestro hermano Drew se va a presentar a nuestra audiencia. Sí, soy Drew y mi esposa y yo y nuestra hija vivimos y tenemos un hijo en el camino. Va a Felicidades. nacer en la Navidad por ahí. Uh-huh. Y quiero decir también que soy uno de los presentadores de la perspectiva Cierto, provisionista con Eric, mi hermano cierto. y amigo. Y hemos estado aquí en Nueva Zelanda trabajando con estudiantes con los Navigators y hemos estado trabajando aquí por 5 años haciendo eso. Y tu audiencia se va a fijar en que estoy tratando de hablar con acento castellano, se Castellano. dice, Uh-huh. Sí, sí, muy bien. que hay que practicar. Yo aprendí español en México. Ajá. Fui estudiante de intercambio ya hace muchos Mm. años y soy originalmente de Carolina del Norte. Tengo un fondo espiritual en atender iglesias bautistas del sur, Bautistas. Sí, 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 Bautista del Sur. los Southern Baptists. Y como vamos a ver, quizá en un rato, que el provisionismo tiene así de raíces en las iglesias de bautistas del sur. Y Ujú. voy a tratar de, todos los provisionistas no están de acuerdo en todo, es muy, cómo se dice? Es un poco Amplio. abierto. Sí, sí, Ajá, así efectivamente. es. Entonces, eso es un poco sobre mí y ya, Muy ¿qué bien. más les digo? Perfecto, no, está perfecto, muy bien. Bueno, pues como he dicho antes, Drew nos va a explicar la perspectiva provisionista para aquellas personas. Además, creo que es la primera vez que esto ocurre en el mundo hispanoparlante. Así que creo que vas a introducir el provisionismo al mundo Uf, español hoy en este canal. la presión, la presión. Ah, y como siempre digo, Sí, importante saber que es un pequeño vídeo y a lo mejor el hermano no puede expresar todo lo que abarca el provisionismo, así que es normal que a lo mejor se le pueda escapar alguna pequeña cosa por tiempo. Así que mm, ningún problema, otra vez le invitaremos a que hable un poco más por si acaso, ¿no? Así sí. que cuando quieras, preséntanos un poco este sistema tan interesante para que lo pueda saber nuestra audiencia. Sí, bueno, el resumen muy, muy corto Ujú, es que Dios ama a todos, Cristo murió por todos y todos pueden ser salvos. Y el provisionismo es muy, digo yo, parecido al arminianismo. ajá, Esta también es mi primera vez tener conversación conversación. en castellano Sí, teológico. Entonces, sí, aguántenme un poco, pero tranquilo, sin ningún este, problema. sí, eso es el resumen corto. Y sí, se basa en que Dios provee, o sea, Ujú, provee la revelación, provee la expiación. Y
provee las escrituras, provee el Espíritu que convence a todos. Ujú. Y sí, y podemos ver como dije, el provisionismo es muy amplio. No estamos todos de acuerdo. Mi compañero del podcast y yo no estamos de acuerdo en todo. Yo, por ejemplo, en provisionismo hay algunos que afirman la seguridad eterna Sí, y otros que afirman como seguridad condicional, podemos decir. condicional. Sí, sí. Y mi compañero y yo, mi hermano Eric, no estamos de acuerdo en eso, pero aún afirmamos las Bases, ¿no? doctrinas mayores, o sí, las Ujú. bases. Y los provisionistas usualmente tienen una doctrina de predestinación Ujú. y elección que es más corporal. Y podemos ver eso en un rato, pero Sí. sí. Sé que básicamente el provisionismo expresa que el Señor provee a todos la oportunidad de ser Mm, salvos por medio del sí es. Evangelio, ¿verdad? Y que no Mm, hay ningún tipo de personas que han sido, por ejemplo, escogidas antes de la fundación del mundo para ser salvas, sino exacto. que todos tienen la posibilidad de Mm, ser salvos y que todos tienen la responsabilidad, imagino también, ¿no? De responder ante el llamado del Evangelio, ¿verdad? mm, mm. Y lo que Eric y yo decimos sobre el provisionismo es que son las doctrinas que cualquier cristiano normal afirma sin saber que lo afirma, ¿verdad? Totalmente. Ajá. Entonces pero cuando empezamos a hablar más profundamente acerca de la elección y predestinación, se llegan unas preguntas que necesitamos contestar. Ujú. Entonces, vamos a ver eso en un rato. Muy bien. Y si yo bien recuerdo, tenéis una especie de acrónimo, PROVIDE, ¿no? En el Mm, que, igual que el famoso mm. TULIP, vosotros tenéis también uno, ¿no? ¿Podrías ir por ellos rápidamente? Sí. Voy a decirlo como el acrónimo es en inglés, voy a Sí. decirlo en inglés y luego trasladar, pero es la P para people sin o la gente peca, y Ujú. entonces significa que todos necesitan la gracia de Dios y todos han pecado. Y usualmente dentro de eso, los provisionistas afirman lo que se ha llamado una edad o etapa de accountability, Sí, de um, responsabilidad, ¿no? de responsabilidad, o sea que hay una edad de responsabilidad y la R es para responsable y significa como capaz Ujú. de responder positivamente al evangelio cuando lo presenta, en contrario al calvinismo que dice tienes que ser nacido de nuevo antes de que puedes responder con fe. Efectivamente. Y la O es para la puerta abierto o open door. Ujú. La puerta Entonces abierta. dice que la puerta abierta está abierta a todos, no está cerrada para la mayoría o algunas personas. Y la V es o B chica, como quieras decir. La V, Este sí. es para y no voy a saber decir esto en español, pero el vicarious atonement La V es de la significa expiación que vicaria. Cristo, sí, significa que Cristo se ha dado, o más bien o sea, Él Ujú. no está pagando así. Entonces, Ok. Él es la expiación para los pecados de todo el mundo, en contrario a la expiación limitada, Ujú. así se dice, no sé. Sí, la expiación Y limitada calvinista que dice básicamente que Jesús murió solo por unos pocos, en contraposición a lo que vosotros pensáis, que es que Jesús vino a morir por toda la humanidad, ¿no? ujú, Eso es. ujú, así es. Y la I, a ver, estamos viendo si yo me lo recuerdo. Ah, La I es lo tienes atrás, creo, la ¿eh? iluminación. ¿Cómo? Lo tienes ahí atrás, creo. En el póster, atrás de tu habitación. Sí, sí. Oh, sí. Sí, es la gracia Iluminadora, iluminando. quizá. Iluminadora o iluminante, no sé. Ajá. Tenemos que hacer una en español, a ver si podemos hacer eso.
Y eso significa que Dios trae o ilumina a Ujú. cada persona, Ok. ¿verdad? Ujú. Y la D es para destroyed o ¿cómo se dice? Destruir, ¿sí? Destruirse, así es. Y dice que cada uno es juzgado por la no creencia. Y la E es para la seguridad eterna, lo cual o sea, en cómo es articulado en la acrónimo, Ujú. puede ser la seguridad eterna así de el once saved, always saved, Ujú. o puede ser la seguridad condicional, porque solo dice que solo los creyentes verdaderos van a recibir la vida eterna. Ujú. Entonces, es un rechazo de una vista de seguridad eterna que dice que puedes rechazar el evangelio y aún ser salvos. Sí, 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 sí. Entonces, Este es el punto en el que dices que hay diferentes opiniones, ¿no? Este punto de la E puede mm, significar que una vez que eres salvo vas a perseverar básicamente hasta el final, ¿no? Y otros que mm, piensan que puede ser que una persona que haya sido salva pues pueda abandonar su fe, ¿no? Así que ese es el punto que decías antes, que entre los provisionistas pues hay un poco de disensión de opiniones. y es diseñado, ¿no? Para ser general, Ujú. amplio, así. Y a mí no me importa si me llaman así de arminiano, Ujú. pero no estoy de acuerdo con algunas de las cosas como la depravidad, como ellos lo piensan. Depravación total, Pero ¿verdad? Y esa pregunta es importante. La depravación total arminiana, que es también compartida por el calvinismo, en el mundo provisionista, en esta versión o esta escuela teológica, ¿se ve igual? ¿Quiere decir, hay diversidad de opiniones o todos rechazan un poco esta depravación total? sí, depende en qué quieres decir Claro. o cuál es tu significado cuando tú dices la deprivación total. O Ujú. sea, todos los cristianos creen que somos depravados y necesitamos la gracia. Lo que no estamos de acuerdo es que si esa depravación significa que no somos capaces de responder al Evangelio si Dios no hace algo en nuestro corazón. Entonces, Ok. los provisionistas creen, o sea, también yo estoy hablando para mí y para de lo que yo pienso la mayoría de los provisionistas, pero a lo mejor van a ser provisionistas en los comentarios que van a no estar de acuerdo conmigo, pero está Ujú. bien. Este, pero los provisionistas creen que cuando el evangelio viene, que también el Espíritu está con eso, cometiendo y trayendo y todo eso, pero que la palabra es suficiente. Entonces, un pasaje que me viene a mente para esto Ujú. es, vamos a ver, it's just Hebrews 4:12. Esto es un pasaje que a mí me gusta mucho y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada y de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ujú. Entonces vemos aquí que la palabra tiene un efecto al dentro Ujú. y es suficiente para creer. Y yo digo que no hay mundo posible en donde una persona está oyendo la palabra de Dios y el Espíritu no está ahí obrando. O sea, que básicamente la forma que tenéis de ver esto es que, contrario a lo que otros esposan, básicamente la palabra de Dios es suficiente, ¿no? O sea, Ujú, la revelación de la palabra es suficiente para que una ujú, persona pueda conocer a Jesús, que es algo que ujú. parecido que dice también al final del libro de Juan, de cómo se ha escrito estas cosas para que podamos creer, ¿no? Exacto. Ajá. Que es lo que dice Leighton Flowers, ¿no? Sobre Mm, cómo habla de cómo existen, por ejemplo, personas
que pueden llegar a creer ciertas religiones, como por ejemplo el mormonismo o incluso el islam, tan convencidos de quitarse la vida por ellos, pero hay gente que piensa que nadie, según un sistema como por ejemplo el reformado calvinista, pues puede, leyendo la Biblia, creer en Jesús, a no ser que tengan una revelación especial, bueno, una revelación, una especie de una transformación, una regeneración Mm, previa antes de que puedan mm, creer. O sea, existen dos versiones, la que pueden creer por medio de la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz, ¿no? Y mm, por eso dice Romanos, ¿no? Cómo creerán si no han oído, ¿no? Entonces, el evangelio es que las nuevas de la mm, salvación, entonces, eso es lo que pensáis, ¿no? En comparación con otros que piensan que no puede una persona creer a no ser que hay una obra regeneradora primero, ¿no? mm, mm. Y es en eso que los arminianos y los provisionistas van a como hablar de eso y yo veo que somos muy cercanos así. Totalmente. Todos los cristianos creen en la gracia preveniente. Los calvinistas creen que no se puede resistir y los arminianos y los provisionistas generalmente creen que se puede resistir, pero de qué tipo es en cuestión, pero estamos muy, muy cercanos en eso. ¿Puedes definir para la audiencia qué es la gracia previniente? Bueno, históricamente tiene una definición específica, pero en general solo significa que la gracia que viene antes de que una persona crea en Cristo. Entonces, Ujú, pero históricamente los arminianos y calvinistas tienen una antropología ujú. de que esa depravación Depravación. total que tenemos no es capaz de creer sin que el Espíritu hace algo en nuestros corazones. Entonces, de eso usualmente van a decir que es la gracia preveniente, Ujú. pero todos los cristianos creen en gracia preveniente. El modo está en cuestión. Entonces, yo digo que estamos muy cercas. Algunos arminianos van a decir que no queremos Sí. asociarnos con los provisionistas, pero así es. Además, también hay versiones de arminianos, ¿no? Por ejemplo, la clásica y la que es más wesleyana. Yo creo que la wesleyana es la que es más parecida, ¿no? En mis estudios, y no he estudiado arminianismo wesleyana mucho, pero de lo que yo sepa, sí son muy parecidos. O sea, es su gracia preveniente, es que todos lo reciben y están ya en una posición de poder aceptar al evangelio. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues esto es la introducción del provisionismo. Como podéis ver, es una vertiente soteriológica que piensa y que exposa que la salvación es abierta para todos, que no hay acepción de personas y que cualquier persona puede responder al Evangelio. Ante la verdad de la palabra de Dios, sea la Mm, palabra de Dios o predicada, una persona puede ejercer de su propia voluntad creer o no creer. Y luego pasaremos a unas preguntas muy interesantes porque vamos a ver también algunas de las cosas que a veces las personas pues malinterpretan. En este caso sería, por ejemplo, que piensan que como la salvación es del Señor, pues que si alguna persona acepta la salvación es como si esta persona se salvase, ¿no? Y entonces vamos a ver esto también porque es bueno que una persona como Drew esté aquí con nosotros para que explique cómo eso no lo piensa realmente nadie. Y es una cosa en la que yo estoy batallando en algunos grupos teológicos de habla hispana y por esta idea, incluso de personas que critican a los arminianos que dicen también lo mismo, ¿no? Que ellos se salvan a sí mismos, ¿no? Pero evidentemente, como sabréis, nadie de la vertiente arminiana o de la vertiente provisionista piensa que se puede salvar a sí mismo o que el acto de creer en Jesús les haga que ellos se estén salvando en ningún momento, ¿vale? Así que vamos a pasar ahora a unas pequeñas preguntas que le vamos a hacer aquí al hermano para que nos explique un poco. Es la primera, ¿es el provisionismo un sistema nuevo o lleva ya un tiempo en este mundo teológico? sí, bueno, el, el nombre del provisionismo Uh es -huh. nuevo. O sea, Okay. eso, eso no es en cuestión. Alguna vez el nombre de arminianismo o calvinismo era nuevo. Entonces, no creo yo que es nuevo, claramente, porque creo que las creencias que tenemos están de acuerdo con las escrituras. Entonces, pero para dar una
lección de historia corta, ah, viene el provisionismo de una creencia común, o sea, que la mayoría de los bautistas del sur afirman, por ejemplo, la seguridad eterna y Ujú. afirman que una depravación, pero sin que la voluntad es incapaz de responder al evangelio. Ujú. Entonces empezó con una declaración de creencias entre los bautistas del sur, lo cual se llama el traditional statement o la declaración tradicional. O sea, lo que la mayoría de los bautistas del sur han afirmado entre su existencia. Ujú. Entonces, pero como estaba ganando en popularidad el Layton de Sociology 101 y tradicionalismo no era un nombre que se suena de tradición, ¿verdad? Y Claro, no queremos estar basados en tradición, sino las escrituras. totalmente. Entonces cambió a provisionismo y también se hizo un poco más amplio porque él tiene muchos seguidores que no son bautistas, que no afirman las cosas que afirma él. Entonces ahora se llama, el nombre es provisionismo. Tenemos un episodio en nuestro podcast que cubrimos esa declaración en lo que estamos de acuerdo en eso y lo que no. Si los que hablan inglés quieren ver eso, no es Sí, en luego español, lo me lo siento. mandas el link y lo ponemos en la descripción del vídeo para que la gente también pueda verlo. Los que habléis inglés podéis ver el vídeo. Así que el provisionismo, aunque la gente piensa que es muy nuevo, realmente es el nombre que es Mm, nuevo, pero la creencia soteriológica lleva unos años ya en el mundo evangélico, especialmente en el mundo anglosajón. Y yo te digo, por experiencia propia como español, que los puntos provisionistas son muy típicos en muchas partes del mundo. Yo he vivido en España, he vivido en Suiza y se ven en muchas partes del mundo. O sea que mm, aunque la gente quiere decir que es algo como muy nuevo, etcétera, no lo es en ese sentido. mm. Todos los puntos que ha puesto aquí nuestro hermano son esposados por muchísimas personas. Sé que muy bien, así que no se trata de un movimiento que es completamente nuevo, sino de un nombre que se ha atribuido a un movimiento que lleva ya un tiempo, ¿vale? Mm. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta sobre el provisionismo y es cómo se interpreta la predestinación, ¿vale? ¿Qué es la predestinación o cómo interpreta la predestinación el provisionismo? Sí, buena pregunta. Eric y yo estábamos hablando de esto hace unas semanas y ya ahora la doctrina de la predestinación es tan sencillo a Ujú. nosotros, pero vamos a ver si quieres ir al Efesios 1. Bueno, y vamos a empezar en el versículo 1, Ok. donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestros. O sea, en el primer versículo y vemos que Pablo está escribiendo a los santos y fieles. Ujú. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el versículo 2, gracia y paz a vosotros y de nuestro Padre y del Ujú. Señor Jesucristo, cuando Él está diciendo nosotros o nuestro, Él está hablando de los santos y los fieles. Y vamos a ver en el 4 que dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, habiéndonos, ¿quién es el nos, verdad? Son Ujú. los fieles y los santos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, y la otra cosa aquí es qué significa para ser adoptados. Predestinación solo significa que Dios ha decidido, ¿verdad? La Ujú. destinación antes. La palabra en sí no tiene nada que ver con un decreto antes de la fundación del mundo.
Y vemos, si queremos ver qué significa el Pablo cuando él dice para ser adoptados, podemos ir a Romanos 8. En el 23 vamos a ver, no tenemos Ah, mucho tiempo, pero dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, vemos aquí que la adopción es algo que esperamos, que ujú, aún no tenemos. Entonces, tiene sentido que Pablo va a decir que nosotros, los creyentes, ujú, somos predestinados para la adopción. Pero nosotros creemos que cuando esto dice adopción, que se trata del Juan 1, 2, 12, donde dice que estamos adoptados por fe, pero ujú. Pablo aquí tiene una promesa futura en la mente cuando él dice esto. Y también dice que estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿cómo llegamos a estar en Cristo? Es cuando creemos en Él, el versículo 13 y 14. Volvemos a Efesios, aquí sí, el 13 y 14. Sí, Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la Ujú. redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También dicen, y no tenemos que ir ahí, pero en Gálatas se habla de que cuando creemos, el Espíritu nos agarra, ¿verdad? Y nos Ujú, bautiza ujú. en el cuerpo de Cristo. Entonces, es en eso que llegamos a estar en Cristo y no somos predestinados sin estar en Cristo. Ajá, también esto. Ajá. También lo dice en 1 Corintios 12, 13, ¿no? Es muy Mm, parecido, ¿no? sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? Ujú, Así que lo sí. que puedo aquí ver es que la predestinación, desde el punto de vista provisionista, no tiene ese tipo de detalles de algo, un decreto divino, etcétera, sino simplemente indica el Mm, destino prefijado para aquellos que mm, estén en Cristo. El mm, destino así es. prefijado no tiene nada que ver con que las personas vayan a querer el Evangelio, sino el destino prefijado de las personas que ya están en Cristo. ¿Cierto? Y no dice, ¿verdad? Que son predestinados para creer. Eso Es es. para ser adoptados, lo cual es en Cristo, lo Ujú. cual Pablo tiene en mente que es una esperanza para todos los que están en Cristo. Pues muy bien, efectivamente, si tenemos un vídeo acerca de la predestinación sobre Efesios y sobre Romanos, dos vídeos diferentes en el que también hablamos de esto, algo muy parecido a esto, de cómo la predestinación no es predestinar a que alguien crea, sino la predestinación indica el destino prefijado por el Señor para aquellos que estén en su Hijo, evidentemente son los creyentes, que tienen un destino. ¿Y cuál es ese destino? La adopción, la redención del cuerpo, ¿verdad? La herencia que tenemos como hijos de Dios. Muy bien, pues esto creo que resume básicamente lo que es la predestinación, ¿no? Vamos a pasar a la tercera pregunta, una pregunta un poco complicada, pero vamos a intentar ir a por ella. ¿Cómo interpreta el provisionismo el conocimiento previo, que en griego es la palabra proginosko o proginosko, como algunos la pronuncian, que vemos, por ejemplo, en Romanos 8:29? Vamos a ponerla aquí en Mm, pantalla. Aquí tenemos Romanos 8:29 que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, que es la palabra que vamos a ver, que es a los que antes conoció, que es la palabra esta, que es proginosco, que es lo que nosotros llamamos el conocimiento previo. ¿Cómo vosotros, provisionistas, entendéis este conocimiento previo? ¿Se trata de un mm. conocimiento relacional que el Señor conocía a personas antes de la fundación del mundo o es algo diferente? Sí, la mayoría de los provisionistas creen que es algo diferente, aunque yo creo que es posible gramáticamente que significa que la vista arminiana clásica de Ujú, ver quién va a creer y elegir al base de quién va a creer o no. Pero hay más o menos dos vertientes que tienen las provisionistas. Por ejemplo, el Leighton Flowers de
Soteriology 101, cree que esto está hablando de los judíos que Dios ya conocía por mucho tiempo y por esa razón que dice los que predestinó también llamó, o sea, se tiene uno que averiguar por qué todo eso en supuestamente en la cadena de oro está en la voz pasada, así. Ujú. Entonces, él toma la vista de que son los judíos, porque él ve que al fin del Romanos 8, él está tratando de asegurar, ¿verdad?, a los santos de que Ujú. Dios los ama y todo eso. Y entonces en eso que él apunta a los judíos, que él ha sido fiel con ellos y también va a ser fiel con los santos gentiles, así. Mi vista en este pasaje es como, porque en el griego hay el prefijo pro, lo Ujú. cual puede decir antes o también puede significar superior. Se puede decir sobre todo en Colosenses aquí o antes de todo. Ujú. Entonces, también puede estar hablando de Cristo como Él está sobre todo en vez de antes. Los dos son la verdad, pero esa pro también puede ser superior. Entonces, yo digo que el conocimiento previo tiene más que ver con que Él tiene ya un conocimiento superior con los creyentes, y lo cual tú hablaste, Daniel, en tu video de Romanos en este cadena de oro. En el Ujú. 28 dice los que aman a Dios, Eso ¿verdad? es. Ujú. Entonces, yo digo que todas esas palabras, el predestinó, llamó y todo eso ocurren a la misma vez cuando uno cree en Cristo, que Dios Ujú. tiene un conocimiento de esa persona personal, relacional, y glorifica en una manera con dar el espíritu que llama a esa persona como santo y todo eso. Ok, así que O sea, básicamente son las dos vertientes que yo también he explicado en el vídeo, ¿no? Tenemos la que antes conoció, que podía ser aquellas personas en el pasado, que Pablo estaba indicando a las personas de Roma que lo que ha ocurrido a las personas en la anterioridad les va a ocurrir a ellos porque Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Entonces, a los que antes conoció se referiría a personas en el pasado. Y también está otra vertiente que el pro se interpreta como superior y como el momento en el que el Señor conoce a estas personas que son a los que Él ama, que vemos en el versículo 28, porque la promesa, que mucha gente saca el versículo y se olvida el contexto anterior, esta promesa es a aquellos que aman al Señor y se ve como un modo presente, ¿cierto? mm, Entonces, todo esto así ocurre es. al momento de que esta persona está en Cristo y que ama al Señor. Sí, o sea, cuando dice ahí en el versículo 30, los que predestinó, también llamó, justificó, los que justificó, glorificó, no dice predestinó y luego los llamó y luego, ¿verdad? Entonces Ujú. yo veo eso como una vez cuando uno cree en Cristo. Cuando uno está en Cristo, todo este tipo de promesas ocurren al instante. Y si quieren, algunos van a decir, ¿verdad?, que no estamos ya glorificados, pero si vemos en un pasaje como el Efesios 2, 6 o 7, dice que estamos sentados ya, a ver, um, 2:6. as- Sí. sí, así mismo nos hizo sentar ya, ¿verdad?, en los Ujú. lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo eso ya es la verdad según nosotros? No sé, pero así dice una cosa que es una promesa futura que también de alguna manera tenemos ya. Entonces podemos decir que también nos glorificó ya, si eso tiene sentido. Sí, sí, totalmente. Así que en este caso también los provisionistas, la manera que tienen de explicar el conocimiento previo, pues existen dos vertientes, ¿no?, a las que poderse adherir, ¿no? Muy bien, perfecto. Así que ya vemos cómo esto cambia básicamente desde el punto de vista reformado, ¿no? Que en el punto de vista reformado, aquellos que conoció, como he dicho con anterioridad, son personas que Dios supuestamente conoció antes de la fundación del mundo. Lo cual yo digo en mi vídeo que pone a las personas pues en un momento
antes de la fundación del mundo con el Señor en la eternidad, lo cual es un poco extraño, ¿no? Así que esto es lo diferente que vemos cómo expresa la vertiente provisionista este tipo de concepto bíblico de el conocimiento previo, ¿vale? Y vamos a ver ahora vamos a pasar unos cuantos versículos. Vamos a ir brevemente, evidentemente, como sabéis, no tenemos todo el tiempo del mundo. Nuestro hermano también tiene cosas que hacer y vamos a intentar ver los versículos rápidamente. Se puede hacer esto otro día con mucho más detalle, pero simplemente para que veáis, las personas que estéis interesadas en saber lo que es el provisionismo, cómo interpretan algunos versículos que son más o menos clave a la hora de exponer este tipo de vertientes soteriológicas, especialmente con el auge también del calvinismo hoy en día, también en el mundo latino. Así que vamos a ver Juan 6:37, cómo se puede interpretar o cómo lo interpretan desde el punto de vista provisionista. Es el versículo que dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo interpreta este versículo un provisionista? Sí. Si quieren ver nuestra más larga versión de todo esto, tenemos un episodio que se llama en inglés el Juan 6 no se trata de ti o algo así. John 6 Sí, is sí, not about sí, you. efectivamente. Entonces, pueden ver eso en nuestro canal. Pero lo que queremos ver aquí es que dice todo lo que el Padre me da y no que todo el que mi Padre me dio, Ujú, porque este pasaje aquí vemos que Cristo está hablando de gente que el Padre está dando a ujú, Cristo, no que dio antes de crear el mundo o algo así. ujú, Entonces, para los que da el Padre al Cristo, vienen ya, o sea, van a venir a Cristo, porque vemos en el Juan 10 de las ovejas que conocen ya al Padre, entonces van a escuchar a la voz de Cristo, del Hijo, ujú. y dice, y al que me viene no le echo fuera. Y podemos ver también en el versículo 44 y 45 Sí. que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También no olvidamos el versículo 45. Ujú, Escrito está en las profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Yo pienso que en castellano esto es un poco más claro con las conjugaciones y así o sea, ujú, dice oyó y aprendió, viene. Entonces, ujú, él está hablando de los judíos que oyeron y aprendieron del Padre, vienen a Cristo. ujú, O sea, son ellos que van a venir. Y esta es la diferencia arminiana entre nosotros, que los arminianos creen que la 44 significa que hay una incapacidad internal en una persona que no puede venir a Cristo sin que Dios trae. ujú, Pero yo creo que esto es un poco más específico para este tiempo en que hay judíos que Dios está trayendo y luego en el Juan 12:32 ujú, dice que va a traer a todos. Entonces, y también no dice que cada persona que el Padre trae va a venir. El dar y el traer son Dos cosas cosas separadas. diferentes. Ujú. Ajá. Así que vosotros, Mm, el provisionismo interpreta este versículo de una manera más básicamente contextual. Lo que estaba ocurriendo en mm, la época con Jesús, el mm, Señor dando a personas en este momento y cómo había un pueblo rebelde, que era la mayoría, que no creía en el Mesías. Y mm, luego Jesús les dice muchas cosas, como podéis ver en Juan 8. Y otro pueblo que sí que escuchaba al Señor y buscaba al Señor, y básicamente lo que está diciendo aquí es que aquellos que escuchan al Señor van a venir a Cristo, porque han exacto. aprendido de Ajá. Dios. Y han aprendido de Dios como han aprendido de Dios, porque ellos están sometidos al Señor de verdad, Ujú, no nominalmente. Básicamente eso es la manera que mm. tenéis de entenderlo, ¿verdad? Sí, así es. Y podemos de aplicación, ¿verdad? Decir que esto tiene algo para nosotros, Claro, pero tenemos que ver los asuntos contextuales que totalmente. están aquí para que nos aplicamos
esto a nosotros. Esto es muy importante. Esto yo en mi canal es lo que siempre digo a todo el mundo, que hay que entender la Biblia en su contexto y que Mm, podemos aplicarnos cosas, evidentemente, pero que no todo está escrito específicamente para nosotros. Lo digo, yo siempre mm, pongo el ejemplo de Pablo con la evangelización a Asia, que dijo el Espíritu Santo de no ir a Asia cuando su intención era. Eso no implica que todos nosotros no debamos de ir nunca a Asia a predicar. Implica mm, a Pablo en mm, su momento, pero podemos sacar esta lección espiritual, que hay momentos en que el Señor nos puede guiar a hacer cosas que a lo mejor van en contra de nuestra voluntad, aunque parezcan en sí buenas como ir a evangelizar, porque Pablo quería evangelizar ahí, pero el Señor le reveló que había necesidad en Macedonia, ¿no? Así mm, que esto es lo que mm, vemos aquí. Este tipo de texto podemos sacar una lección espiritual, pero básicamente contextualmente está dirigido a aquellas personas judías que creían en el Señor y cómo el Señor los iba a dar al Hijo, y evidentemente el Hijo no los echa fuera porque vienen del Padre, de escuchar la voz del Padre, ¿no? Y el Padre mm, evidentemente va a enseñar a sus hijos quién es su Hijo, ¿no? mm. Y eso tiene que ver mucho con el asunto del secreto del Mesías, cómo se Sí, dice? Mesías. En que Cristo se está escondiendo más o menos Ujú. para ir a la cruz y luego Él se revela a más personas para que Por van eso a en los el, gentiles. por eso en el 12, como tú bien has dicho antes, dice lo siguiente, en el 12:32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mm, Vamos a ver otro versículo más, vamos a ver uno muy famoso que es Juan 15:16, que dice lo siguiente. Dice, no me mm, elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidierais al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Bueno, el versículo 16 es especial, ¿no? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este es un versículo texto prueba, evidentemente, de muchas vertientes soteriológicas, y por ejemplo, la vertiente calvinista, como bien sabes, entiende que esto implica que el Señor ha escogido a algunos en particular para creer el Evangelio y para ser salvos. ¿Cómo mm. este versículo es interpretado por vosotros? Sí, es importante cuando vemos la palabra elegir o cualquier palabra que nos hacemos unas preguntas de que elegir para qué, Claro. cuándo, Ujú. quién y todo eso. Entonces, no podemos asumir nada, ¿verdad? Vemos aquí, os elegí a vosotros para qué, ¿verdad? Y los provisionistas creen que esto es para que son los apóstoles que tienen un rol muy específico y a ver, dice en el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Ujú. Por eso el mundo os aborrece. O sea, no puede ser uno elegido para la salvación antes de que el mundo existe. Si Cristo dice, os elegí del mundo. Y Ujú. si queremos ver cuándo esto pasó, vamos a Lucas, el 6 a 13. Y cuando Ujú. era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, él está escogiendo aquí a sus apóstoles del mundo, Ujú. del grupo más grande de sus discípulos. Y también si vemos en el Juan 6 que Cristo dice que él escogió Judas, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, todos estamos de acuerdo que Judas no, aparentemente, no quedó Ajá. salvo. Está en el 60 o 70. Aquí Jesús es. les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y Ujú. uno de vosotros es diablo. Entonces, el Juan 15 se trata de los apóstoles de escoger para el servicio en vez de Totalmente. para la salvación. Así que cuando hemos visto el de antes, que hemos visto antes, versículo 15,
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La intención de la elección es de Cristo para que lleven fruto. La elección en este momento contextualmente es También. para que lleven fruto. Y como Mm, dices tú que en el versículo 19 el Señor les ha escogido del mundo, está hablando de estas personas, y estos que ha escogido son los 12 apóstoles que vemos en Lucas 6. Así que mm, la elección aquí que vemos aquí en Juan 15:16, contextualmente implica la elección de 12 personas con la intención de que lleven fruto, porque de ellos va a llegar el Evangelio a todas las naciones, o principalmente de ellos iba a salir el Evangelio, ¿no? Así que la forma que tenéis de afrontar este versículo, el provisionismo, es de una manera, pues, bajo mi punto de vista, más contextual y más de lo que vemos que existe, ¿eh? Hay que ver la palabra escoger, la palabra elección en su contexto para poder sacar conclusiones. Aquí, elección de ciertas personas para un propósito, no para creer el Evangelio, sino para que lleven fruto. Y estas personas que han sido escogidas son del mundo, no antes de la fundación del mundo, y son los 12 apóstoles en este caso en particular, ¿verdad? mm, mm. Y el James White y otros están de acuerdo de que el Juan 15:16 no tiene que ver con escoger a la salvación. Entonces, no estamos inventando esto. Sí, cierto, para que la audiencia que lo sepa, porque en el mundo latino es verdad que el calvinismo ha llegado nuevo ahora, yo no sabía que existiese hace poco en el mundo latino con tanto auge, ¿no? Quiero decir, Cierto, y cierto, cierto. hay mucho más ahora que antes y siguen con este tipo de versículos que muchos calvinistas ya Mm, versados, ¿no? Pues no utilizan, ¿no? Esto es uno de los mm, versículos que yo quería poner por esto mismo, porque es uno de los versículos que se utiliza mucho en el mundo latino hoy en día, sobre todo en Internet, en los memes que se ven por ahí, como tú mm, sabrás, ¿no? Y mm, que evidentemente incluso las personas más eruditas de su campo, pues entienden que contextualmente no habla de ninguna elección para la salvación de ninguna persona, sino de un propósito específico a ciertas personas. Tenía yo dos versículos más, los de Efesios 1:4 y Efesios 1:5, que ya hemos visto, que el Señor predestina a aquellos que están en Cristo, ha prefijado un destino. Pero básicamente la última pregunta, antes de que pasemos a ver una foto muy interesante, es ¿qué diferencia hay entre la elección provisionista con la calvinista, por ejemplo? Sí, o sea, la elección en provisionismo no es sin condición, ¿verdad? Ujú. Es en la condición de estar en Cristo y nosotros no nos ponemos a nosotros mismos en Cristo, es el Espíritu que nos bautiza en Cristo, como vimos hace el rato. Y también, o sea, hay la manera de elección de, o sea, estar ya salvos, pero también de elección para servicio como Ujú. los judíos que servían a Dios y como los apóstoles como Judas, que no, o sea, quedó salvo como quieras ver eso en la seguridad eterna y todo eso, pero Ujú. Dios lo escogió para el servicio y ya, o sea, y la palabra elección no tiene todas estas definiciones y todo eso dentro. Tenemos que preguntarnos elección de qué, para qué, quién y todo eso. Lo que quiero decir es que básicamente no hay un bagaje teológico que la elección implica Bagaje teológico, exacto. salvación antes Ajá. de la fundación del mundo, sino que la palabra elección depende, su significado Yeah. varía según de qué se esté hablando. Puede haber Ajá. elección para servicio, puede Yeah. haber elección para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, Pablo, él habla que es un apóstol elegido y él Mm, generalmente habla de que su elección es para la predicación a los gentiles, mm. ¿no? Por ejemplo. Y, y, y esa palabra también, la predestinación, Ujú, piensan que esa palabra significa una elección, ¿verdad? Antes del mundo, solo por el pre y la destinación. Pero puede ujú. Dios decidir una destinación cuando quiera. O sea, no tiene que ser antes de la creación del mundo. Muy interesante. Además, yo estaba trabajando en un documento. Tú conoces a Nick Quint, ¿no? Mm, Que sobre específicamente esta palabra prognosco mm, también, la mm, lección, bueno, el previo conocimiento y la prognosis en general. Y estuve mirando unos cuantos documentos antiguos para ver también en qué contexto se utilizaba la palabra, ¿no? Y es muy mm. interesante las conclusiones que se sacan y cómo muchas veces ese tipo de palabras se le infusionan ideas teológicas que las palabras en sí no tienen, ¿no? Exacto. Y Ajá. entonces hace poco lo hablaba también en un programa él
con Pritchett también, ¿no? Y hablaban de cómo la palabra, los que antes conoció, en ningún momento habla de antes de la fundación del mundo, ¿no? Mm. Que hemos visto antes en Romanos. ¿Se podría decir que puede ser antes de la fundación del mundo? Pues podría ser una opción, pero no nada que sea derivado del texto en sí, porque el texto en sí Ajá. no habla de esto, como en muchas ocasiones sí que vemos que habla y pone antes de la fundación del mundo en ciertas ocasiones, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día existen muchas palabras a las que se le añaden un bagaje teológico que en el texto en sí, cuando las miras, no lo tienen. Y es lo Mm. bueno que tienen programas de hoy en día que muchos tenemos, como logos, etcétera, que puedes buscar una palabra, puedes ver la ocurrencia y es mucho más fácil ver en el contexto la palabra lo que significa y cómo no siempre significa lo mismo. Mm. Y es como Pablo dice, que él tiene conocimiento preveniente de Ujú. estas personas en los hechos y él no está hablando de la fundación del mundo, ¿verdad? Porque él no Totalmente. estaba ahí. Totalmente. Y también lo dice Pedro, que él le estaba diciendo antes para que supiesen de lo que podía ocurrir. Sí que no, Mm. y es, de hecho, algún día, si Dios quiere, sacaré un vídeo, porque ahora estoy un poco ocupado con otros estudios, sobre también esto, ¿no? Así que Mm. vamos a pasar a la última parte, que es muy interesante y además es muy reveladora. Como he dicho antes, es importante que cuando queráis saber algo de una vertiente soteriológica, que vayáis a las fuentes, porque no siempre, pero en muchas ocasiones cuando alguien que no representa la vertiente que está hablando, pues a veces o se omiten cosas, digamos, sin intención, esperemos, ¿no? Y a veces que no, ¿no? Entonces es lo mejor ir a las fuentes. Y como Drew es provisionista, vamos a ver una imagen que he encontrado por internet que habla de diferentes posiciones soteriológicas y lo que creen y no creen. Y vamos a ver lo que creen que es el provisionismo y vamos a ver si todo lo que pone ahí es cierto o no. Así que vamos a poner esta imagen en pantalla ahora mismo, está en inglés, pero yo y Drew intentaremos traducirla así como vamos. Como podéis ver, muy interesante porque la cara del calvinismo es Calvino, del luteranismo es Lutero, Arminia tenemos a Wesley Arminio, ¿no? Católico tenemos a Tomás de Aquino, ¿no? Y luego tenemos a provisionismo, tenemos una cara moderna, ¿eh? No es una pintura, no es una... tenemos a Leighton Flowers ahí, ¿no? Porque es muy interesante también esto, ¿no? ¿Por qué se relaciona él más con esta vertiente? Es porque tiene un canal que es muy activo y muy famoso, ¿no? Estamos ofendidos, Eric y yo, que nuestras caras no están ahí con Leighton. No. Bueno, vamos a ver este punto, ¿no? Que dice cómo si Dios decide quién no será salvo. En el calvinismo dicen que sí, luteranismo, arminianismo, catolicismo dicen que no y provisionismo dicen que no. ¿Es verdad Mm. esto? ¿Es verdad que según el provisionismo Dios no decide quién no será salvo? Sí, ahora tenemos que entrar a la mente calvinista, porque cuando ellos dicen esto, piensan que antes del mundo, que Dios está escogiendo quién va a ser salvo y por eso quién no va a ser salvo. Pero todos los cristianos creen que Dios está decidiendo, ¿verdad? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quiénes van a ser salvos? Los que tienen fe. Ujú. ¿Quiénes no van a ser salvos? Los que no tienen fe. Entonces, este meme me dio mucha risa cuando me lo No, a mí mandaste. también, yo me acuerdo de... Bueno, entonces, claro, lo que nos quiere decir aquí nuestro hermano es que cuando dice Dios decide quién no es salvo y que dicen que el provisionismo piensa que no es así, lo que nos está diciendo nuestro hermano es que el provisionismo también piensa lo mismo. Sí, el Dios lo decide y quién no es aquella persona que rechace al Señor. Aquella persona que rechaza al Señor, Dios decide que no va a ser salvo. Así que esta pregunta, la X que veis ahí, está errónea. El provisionismo no piensa esto, ¿vale? Segunda pregunta, justo lo contrario. ¿Decide Dios quién va a ser salvo? Pues, según ellos, el calvinismo sí, el luteranismo sí, arminianismo no, que es totalmente errado, no, no están representando al arminianismo tampoco bien, y el provisionismo dicen que tampoco. Así que preguntamos aquí al hermano provisionista, ¿decide Dios quién es salvo? ¿Sí o no? Sí, ¿Ha visto? son los que tienen fe. ¿Ha visto? Como hemos dicho antes, evidentemente esa X está errada. Y según el Ajá. provisionismo, Dios decide las dos cosas, quién es salvo y quién es no salvo. Y es todo en virtud de si las personas responden favorablemente al Evangelio o no. Y Mm. recordemos, no es que la persona se salve, es que la persona decide que quiere aceptar al Señor, pero es el Señor que tiene la última palabra. Él, en su Mm. soberanía, la palabra famosa soberanía, que venía hablando hoy con un amigo mío sobre ella, decide quién va a ser salvo. Y es el Señor Mm. quien lo decide y Él decide quién será salvo y quién no,
dependiendo de si las personas aceptan el Evangelio o no. ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿En la versión vuestra? Sí, o sea, me gustó lo que dijiste acerca de que Dios tiene la última palabra. O sea, Totalmente. nosotros no estamos creyendo y luego Dios dice, oh, bueno, voy a tener que salvarlos. Bueno, ok, aquí está mi espíritu, ¿verdad? Él está trayendo, él está dando su palabra, mandando mensajeros y todo eso, y él tiene la última palabra, y él ha prometido que va a Ujú. salvar a los que creen. Entonces, tampoco com- él tiene la última palabra de decir no, porque él no puede romper sus promesas, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es la salvación solamente una acción de la parte de Dios? Pues según ellos, el provisionismo piensa que no. ¿Qué piensa el provisionismo, Drew? Bueno, hemos hablado de esto mucho en nuestro podcast. Tenemos un episodio que se trata de monergism versus synergism, Sí, sinergismo contra, en español no sé si dice monergismo, imagino. monergismo, sinergismo. Y para mí, yo digo que salvación es solo el hecho de Dios, porque yo no estoy participando en su obra de salvarme. Él me justifica, me da su espíritu, todo después de que yo confía en Él, lo cual es después de que Él me trae el Evangelio y su Ujú. espíritu que me está trayendo y todo eso. Entonces yo digo que sí y yo me identifico como, no sé cómo decir, monergista, porque yo no estoy cooperando con su obra de salvación. Yo creo que algunos provisionistas van a ver eso un poco diferente que yo, pero eso me hace sentido a mí, entonces así lo Sí, no, de hecho respondería yo con yo. las personas provisionistas con las que he hablado, la mayoría también piensan lo mismo, que Mm, es parte del Señor. O sea, quiero decir, que tú creas en el Señor no implica que tú te salves. Quien salva es el Señor. mm, Además, es muy interesante lo que ha hecho aquí Drew para que también las personas puedan saberlo, que él también piensa, el provisionismo aboga que es el Señor, primeramente, quien nos busca. Nosotros no le Eso buscamos antes, es, Él así nos es. busca primero, el Señor nos busca primero, nosotros respondemos ante el llamado del Señor y es el Señor quien nos salva, no nos salvamos a nosotros mismos, ¿vale? Pero Ujú, como hemos dicho antes, bajo la soberanía divina, Él ha decretado, para utilizar este tipo de palabras tan en moda, que las ujú, personas que crean el Evangelio van a ser salvas, pero no que se ujú, salven a ellas mismas, sino que es Dios quien salva. Sí que en ujú. este punto que también tiene una X, si la salvación es una acción solamente de la parte del Señor, pues evidentemente vemos también que está en error, ¿no? Así que el profesionismo diría que sí. Tercera pregunta. ¿Somos demasiado pecadores para responder al Evangelio? Ahí pone una X en el provisionismo. ¿Cómo define esto el provisionismo? Bueno, yo tengo una pregunta para quizás tienes unos seguidores calvinistas. O sea, que si somos demasiado pecadores para responder al Evangelio, entonces Dios te hace menos pecador para que puedas responder al Evangelio. No creo que nadie, ni el calvinista, respondería así. Entonces, Uh la -huh. pregunta es un poco raro así, pero estamos de acuerdo que todos somos pecadores. Lo que no estamos de acuerdo es que el pecador puede oír la palabra de Dios y oír la voz de Dios y responder, Dios, dame tu misericordia, ¿verdad? Entonces, no estamos demasiado pecadores para decir, sí, necesito tu gracia. Sí, Um, justo es el punto que hemos hablado al principio, ¿no? Que principalmente lo que se quiere referir es que aunque seamos todos pecadores y estemos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y de alguna forma se puede decir depravados, esto no implica que ante la verdad del Señor, ante la verdad de la palabra del Señor, ante el Evangelio, no podamos responder. Muy bien, y la siguiente pregunta, tenemos dos más, dice lo siguiente, dice si todo el mundo está atado al pecado por naturaleza. Según ellos, vosotros decís que sí. um, esta es otra cosa de que
qué significa atado, qué significa Ujú, la naturaleza y todo eso. Los provisionistas están de acuerdo en que tenemos una naturaleza que está inclinado, ¿verdad? ujú. A pecar, que va a pecar y vamos a ver, yo pienso en el Romanos 11 y yo lo puedo leer. Ok, Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, todos están sujetos o Dios ha sujetado a todos en desobediencia, los ujú. gentiles y los judíos, para tener misericordia de todos. Ojalá que eso conteste más Totalmente. o menos la Sí, pregunta. no, sí, 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 sí. Y bueno, la última es si todos necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Y aquí pone que sí. ¿Y cómo ves tú un provisionista? Claro, sí. Con eso están bien. Estos dos últimos. Pues esto es importante porque esto yo lo que quería enseñar a la audiencia es cómo la perspectiva cambia desde Mm, una tercera persona que quizá no esté en acorde con el movimiento provisionista con relación mm, con una persona que es provisionista. Esto nos ayuda a entender cómo es importante ir a las fuentes iniciales y ver lo que ellos creen, porque como podéis ver, este meme o esta imagen realmente no refleja las creencias provisionistas. Es una mm, malinterpretación, solo sabe Dios las intenciones del corazón de la persona, pero que no reflejan lo que el provisionismo en sí enseña. sí. Pero sí que, bueno, para la audiencia Mm, calvinista como que esté en este canal, como ha hecho Drew antes, pues bueno, podéis ver también qué implica este tipo de soteriología provisionista. Así que con esto básicamente un resumen es cómo ellos ven el Evangelio y ellos ven cómo la salvación es ofrecida a todos. Esto no implica que todos van a ser salvos, que Cristo haya muerto por todos tampoco implica que todos van a ser salvos, sino que la gracia de Dios es abierta para todos aquellos que crean en el Evangelio. así es. Y yo quiero añadir un poco de, cómo se dice, nuance, en ¿Detalles? que, Ujú, por unos detalles, en que la puerta está abierta a todos y punto, porque Él está todavía trayendo y ofreciendo a los que no aún creen. Y si quedan sin fe, todavía esa puerta estaba abierta para ellos. O sea, los calvinistas van a querer decir, el, claro que la puerta está abierta para todos los que creen, pero Dios está en control de quién cree y no cree. ujú. Entonces, solo Ah, yo bien, soy bien, una bien. persona así de los detalles, Minuciosa. No, está quise bien, no, decir. no, está bien, está bien. Es muy interesante y es muy importante dar este pequeño gran detalle de cómo esto implica que todos, la puerta está abierta, pero que todos tienen la posibilidad, ¿no? No solamente un cierto Mm. grupo específico. Y es por eso que decimos que Dios ama a todos, Cristo murió por todos y todos pueden ser salvos en vez de cualquier persona puede ser salvo, sí, ¿verdad? Sí cree y sí es elegido y todo eso. Ujú. Entonces, Muy bien. Bueno, pues con esto creo que concluimos. ¿Quieres añadir algo más? es todo. Gracias por aguantarme y mi castellano roto. Estoy Bueno, dentro practicando de poco también será mi... cada vez, dentro de poco vas a darme clases tú a mí, ya verás. Vamos a ver entonces. Bueno, muy bien, pues muchas Gracias por gracias. tenerme aquí y a ver si podemos poner más recursos en español, ¿verdad? Ujú. Sobre el provisionismo. Bueno, aquí tienes Aquí la puerta empezamos. abierta. Aquí tienes la puerta abierta para venir otras veces. Podemos incluso también mirar textos y analizarlos Mm, tranquilamente con más tiempo, ¿no? Y bueno, pues esto es una pequeña introducción del provisionismo bajo la mm, perspectiva de un provisionista para que las personas puedan ver primera vez en mm, Internet que esto sale en el mundo hispanoparlante. Y bueno, es un placer de haberte mm. tenido aquí y te esperamos en la próxima vez, ¿vale? Ándale, nos Venga, vemos. muchas bendiciones y un abrazo a todos.